Buenas tardes a nuestros seguidores en las redes sociales de ASIEM, específicamente en Instagram. Bienvenidos a esta transmisión en vivo que estamos realizando en el marco del cuarto Congreso Internacional de Ética en Ingeniería, Topografía y Geología, que se está llevando a cabo en la Universidad Tecnológica de Pereira. El día de hoy se ha dado un evento muy importante que es la representación del Convenio de Movilidad Profesional para Ingenieros entre Portugal y Colombia. Para ello contamos con la presencia del ingeniero Fernando de Almeida Santos, presidente de la Orden de Ingenieros de Portugal, quien nos va a explicar en breves minutos cuál ha sido el objeto de esta refrendación del convenio entre la Orden de Ingenieros de Portugal y la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM. Bienvenido, ingeniero Fernando. Gracias por la invitación. Saludo a todos que están escuchando y viendo. Pues la verdad, nosotros hemos pactado un convenio con nuestra congénere colombiana en las partes que tienen más que ver, en este caso particular, con la ingeniería electrotécnica y mecánica y afines, porque entendemos que, y ya lo tenemos con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, entendemos que este es complementario para lo que estamos desarrollando en las buenas relaciones bilaterales de ingeniería entre los dos países. Hay reglas. Las cosas no son directas, o sea, no es solo porque sí. Tenemos diferencias sustanciales de organización de la ingeniería. Yo en el Congreso por la mañana decía que si la ingeniería no tiene fronteras, y es verdad, los países nos ponen barreras a la entrada y el flujo internacional para defensa, naturalmente, de sus intereses. Y lo que estamos aquí haciendo con este convenio es quebrar barreras y trabajar conjuntamente para nuestra movilidad bilateral. ¿Qué podríamos explicarle a nuestros televidentes cuáles son los requisitos fundamentales que se establecen en este marco para que los ingenieros colombianos puedan ir a Portugal a ejercer la profesión? Sí, para nosotros lo principal es que esté reconocido como ingeniero en Colombia. Y tiene que ser ingeniero, no puede ser un geógrafo, un geólogo. Tiene que tener ingeniería, punto uno. Luego tiene que tener el mínimo marco de que nosotros en Europa llamamos de maestría. Nosotros tenemos los ciclos de 3 años y de 5. En este momento solo estamos reconociendo los ingenieros superiores. De momento podemos avanzar en el convenio, pero de momento solo los ingenieros superiores. Y los pedidos tienen que ser ejecutados en su asociación profesional. O sea, un colombiano que quiera irse a Portugal no tiene que contactar directamente a la Orden de los Ingenieros de Portugal. Tiene que contactar, en este caso particular, en el ejemplo de ASIEM, tiene que contactar a ASIEM. Hay formularios propios para candidaturas y es ASIEM que da el visado bueno para que el pedido vaya a Portugal y Portugal con eso ya se siente cómodo, la Orden de los Ingenieros, para reconocerlo porque es reconocido profesionalmente bajo un convenio bilateral en Colombia. Y con eso se agiliza el proceso. El proceso demorará más o menos un mes y medio en Colombia y otro mes y medio en Portugal con un máximo. Estamos hablando de 3 meses en el máximo porque confiamos mutuamente en las organizaciones y así vamos estando. Claro que dentro del convenio hay particularidades. Uno no piense, por ejemplo, que el simple hecho de ser reconocido en Portugal le puede hacer dejar de ser miembro en Colombia. Fuera de cuestión. Tiene que estar siempre bajo, es un convenio y por eso la parte básica es siempre Colombia y si esta se quebra, esta se muere. O sea, por eso es un convenio bilateral, es un reconocimiento temporal por plazo indefinido, puede ir hasta el fin de la vida, pero siempre con el cumplimiento de las reglas protocoladas. Para darle un panorama a nuestros ingenieros afiliados, contémosle un poquito los escenarios profesionales para los ingenieros en Portugal desde el punto de vista de esas oportunidades laborales o empresariales en los distintos sectores de la economía de su país. Vamos a ver, las dimensiones económicas de cada país son cíclicas. En este momento, en Portugal, en Europa en general, pero en Portugal en particular, estamos pasando un momento de fuerte inversión pública que adviene de la cuestión de no hemos terminado una inversión europea de 2014 a 2021, quedan 20% por finalizar,
Estamos con el proyecto Plan de Recuperación y Resiliencia, que es un tema que adviene del COVID-19, de la pandemia, y es una cosa que debería ser hecha entre 2021 y 2024 más o menos, y está ni a la mitad, pues de aprobaciones ya va más o menos en 60%, pero de aplicaciones va en 20%, o sea, mucho por hacer. Estamos hablando de 6.000 millones de euros de investimentos en infraestructura esencialmente, bajo la descarbonización, energías, transición digital, infraestructura ligera para la electrificación y bueno, y para que tengamos un mayor equilibrio carbónico y luego un plan aún mayor que se llama Portugal 2030, también de financiación europea para todos los países de Europa. Portugal beneficia de 25.000 millones de euros para el periodo 2021-2027, pero estamos en 2023 y está a ceros. O sea, todo esto suma oportunidades de alta velocidad ferroviaria, de aeropuerto nuevo de Lisboa, que incluso va para allá de 2030, de muchas inversiones portuarias y en energía, y en metros de superficie que visan el Plan Europeo de Descarbonización 2050, que necesitan de muchísima ingeniería. Y en Portugal nosotros tenemos ingeniería de excelencia, pero no tenemos ingeniería suficiente para esta demanda. O sea, cogemos el riesgo de no tener dimensión técnica suficiente para la dimensión orçamental presupuestaria que tenemos. Una de las soluciones es investir en algún regreso de ingeniería portuguesa que trabaja en otros países europeos, pero no es suficiente. Y otra es investir en contactos externos migratorios de inmigración para Portugal, que complementariamente a nuestra capacidad de portuguesa, pues adense nuestra capacidad. Claro que en una primera fase no llegan para liderazgos, pero una vez hay residentes y consolidados, naturalmente que hacen su camino y pueden llegar más lejos. Es decir, que hay oportunidades para ingenieros electricistas, electrónicos, mecánicos, metalmecánicos, sí, metalúrgicos, químicos, sí, industriales, civiles. Todo. Unos más que otros, naturalmente, porque en los cursos universitarios actualmente las ingenierías tradicionales tienen menos procura de los jóvenes para sus carreras. Estas más recién nuevas, como informáticas, comunicaciones digitales, aeronáuticas, gestiones industriales tienen más, pero la verdad es que también hay un boom de empresas de estas ramas multinacionales, las Deloitte, PwC, etc. Y esas que antes no tenían esos departamentos internos, ahora los tienen internos, inclusive vendables para externos, como consultorías, y eso hace con que si una empresa necesita, por ejemplo, de constructora de 4 ingenieros civiles, una de consultoría necesita de 40 ingenieros informáticos a la vez. Y esto hace con que, por más que haya muchos, no son suficientes y por eso la necesidad. ¿Y cuáles son las regiones de Portugal en donde hay una mayor demanda con esta proyección de inversión de infraestructura en los próximos años? Portugal es un país particular. Tiene 11 millones de habitantes, 10.600.000 para ser más o menos más coherente y preciso. Y es un país que tiene más o menos 600 kilómetros del norte al sur y 200 de este a oeste. Y la parte litoral de 50 kilómetros desde Braga, que está más al norte, es la tercera ciudad de Portugal, la mía, por supuesto, hasta Setúbal, que está a 50 kilómetros bajo Lisboa. Ese eje, que está Porto-Lisboa con Braga arriba y Setúbal abajo, es responsable por 8 millones de habitantes. O sea, desde el punto de vista de la vivencia, ese es el núcleo duro de Portugal y donde se va a empezar la alta velocidad ferroviaria para unir Portugal de norte a sur.
Ahora, otro tipo de infraestructuras como autopistas, ferrovías y para que haya cohesión territorial, que es uno de los presupuestos también de necesidad de Portugal, hace con que las oportunidades estén en todo el país. La parte más fuerte, como aquí será, imagino, en Colombia, la suma de Bogotá-Medellín es más fuerte, estructuralmente es más musculada que el resto del país, sin prejuicio del resto del país también tener sus formas de actuación. Y quizá es un poco más distribuido porque tenéis más ciudades con más de 1 millón de habitantes. Sois 50 millones. En Portugal no. En Portugal hay una centralidad muy fuerte de Lisboa. Hay una dimensión interesante de la segunda ciudad que es muy industrial, que es Porto. Luego después hay Braga, se está firmando también competitivamente al nivel de las dos primeras. Y ya después son ciudades más pequeñas que rondan los 100.000 habitantes. O sea, urbanísticamente hay 3 ciudades muy fuertes, 4 con Madeira, la capital de Madeira también es, pero es insular, y que sean esas 4. Y ya después hay pequeñas inversiones comparativas, o sea, hay que tener movilidad en otras ciudades y en otras regiones. Pero vamos a ver, si en Lisboa tenemos una inversión, por ejemplo, de 400 millones de euros para un metro, en una ciudad media en el interior de Portugal tenemos ni de 4 millones. Estamos hablando de cosas totalmente distintas. O sea, hay oportunidades en todos los sitios, pero aquí también. Y hay otra oportunidad, que es, si se crea riqueza en Portugal, con la dimensión técnica, yo admito que eso crea capacidad de, otra vez, porque ya existió, para muchas empresas o algunas empresas portuguesas, pudieran otra vez mirarse a su internacionalización. Y si tienen ingenieros colombianos, por ejemplo, hay una fuerte posibilidad porque van a decir que Colombia es un país que vale la pena y a lo mejor se montan aquí también. Yo tengo experiencia propia, esta es propia y no tiene que ver con mis funciones de presidente de la Orden de los Ingenieros, tiene que ver con mi experiencia de profesional empresario. Yo ya he tenido en Portugal 2 ingenieros colombianos, son los 2 conmigo aquí en Colombia. Ahí eran subordinados, aquí son directores. Han aprendido ahí nuestra filosofía y ahora son nuestros hombres de confianza aquí. Ahí están las oportunidades para nuestros ingenieros afiliados. En el marco de la reunión bilateral con los consejos profesionales y las asociaciones profesionales de ingeniería, usted mencionó la experiencia de una convocatoria a empresas para tener ingenieros dentro de estos acuerdos o estos convenios de movilidad profesional. Contémosle un poquito a nuestros ingenieros para que sientan que esa experiencia de pronto la vamos a poder replicar aquí en Colombia. Tenemos una idea que podemos replicar en Colombia, que fue aplicada en Brasil. Ahora este mes nosotros tenemos el Día Nacional del Ingeniero. Brasil, con 200 millones de habitantes, tiene la Semana de Ingeniería. Es una dimensión totalmente diferente. Pero nosotros, como hablamos, somos los 2 países principales de habla portuguesa. Pactamos con Brasil que Portugal haría en esa semana ahí un stand, un espacio amplio de cautivación de ingenieros brasileños para oportunidades en Portugal. Invitamos a través de una especie de muestra por export, que es nuestra AICEP, que es la Agencia de Económica de Internacionalización de Portugal, pactamos con costes a la orden de los ingenieros, pero con adhesión de empresas portuguesas y hemos tenido una adhesión de, yo diría, de más de 30 empresas portuguesas para facultar, por ejemplo, espacios, o sea, oportunidades a ingenieros brasileños. Y todo sumado, llegamos prácticamente a las 800 oportunidades bajo ofertadas por las empresas portuguesas. Este es un ejemplo. O sea, nadie va a ofertar espacio de oportunidad si no tiene que dar, porque lo necesitan. Y eso se puede pasar aquí en Colombia. Nosotros estamos estudiando con ASIEM y con asociados, no con asociados, pero con consorciados de ASIEM, por ejemplo, replicarlo ya en 2024 aquí en Colombia, esta experiencia, pero mientras tanto ya están siendo anunciadas oportunidades, no directamente de empresas, sino de lo que va pasando en Portugal,
para la ingeniería colombiana. Y como nosotros, termino también un pensamiento muy propio, como nosotros sentimos que Portugal y Colombia, desde el punto de vista social, de la vivencia del día a día, es muy parecido, aún es muy familiar, muy cristiano, muy honesto, por defecto. Hay mala gente en todas las partes, pero también hay buena gente en todas las partes, somos más o menos parecidos. Hace con que para nosotros sea cómodo estar en Colombia, yo me siento en casa, y los colombianos se sentirán seguramente en casa en Portugal. Okay. Finalmente, ingeniero Fernando de Almeida Santos, presidente de la Orden de Ingenieros de Portugal, ¿qué mensaje le dejaría a nuestras ingenieras e ingenieros afiliados para que se motiven, se registren en ACIEM y comencemos a hacer realidad este convenio bilateral? Bueno, yo la mensaje que dejo es que yo tengo una escepticidad, que es, yo pienso que las personas socialmente tienen más oportunidades en su país, pero no tienen que ir a pensar que van a vivir toda la vida en Portugal. Van a tener una experiencia de oportunidad en Portugal y pueden evolucionar ahí o desde ahí crecer aquí. Yo pienso que lo que yo dejo como reto es hagan la experiencia, vengan a Portugal a aprovechar una oportunidad de ingeniería, ganar una experiencia distinta y después decidir de su vida. Ok, muchas gracias, ingeniero Fernando, por su colaboración con nuestro país, con la Asociación Colombiana de Ingenieros, y seguiremos realizando este tipo de entrevistas para contarle a nuestras ingenieras y ingenieros lo que está pasando en el marco del convenio. No se retiren, por favor, un segundito a nivel de producción logística. Por favor, ingeniero, voy a invitar a nuestro presidente. Ya estamos de nuevo, seguimos aquí con esta transmisión en vivo, explicándole a nuestros televidentes los resultados de la refrendación de este convenio de movilidad profesional para ingenieros entre Portugal y Colombia a través de la Orden de Ingenieros de Portugal y la Asociación Colombiana de Ingenieros. Tenemos ahora al ingeniero Daniel Enrique Medina, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros, quien ha ratificado este convenio en el marco en representación de ACIEM. Ingeniero Daniel, usted en el marco de la reunión bilateral de esta tarde también compartió algunos datos del interés que ya han expresado ingenieros e ingenieras. Contémosle un poquito cuál es el resultado a nuestros televidentes. Bienvenido. Perfecto, muchas gracias. Sí, ya tenemos cerca de 33 solicitudes de ingenieros muy jóvenes, más o menos el 15% menos de 25 años. También tenemos en el otro extremo ingenieros de más de 50 años, aproximadamente el 12%, de todos los lugares de Colombia. Okay. Tenemos de Bogotá, tenemos de Medellín, tenemos de Pereira, tenemos de la costa, también incluso de los llanos y de algunas poblaciones pequeñas, ingenieros eléctricos, electrónicos, mecánicos, metalúrgicos, aeronáuticos. Un espectro amplio. Mujeres también cerca del 15%, y pues estamos muy contentos, estamos empezando. Esta es una experiencia que tenemos que ir perfeccionando cada día. Y próximamente estaremos enviando esa lista a la Orden de Ingenieros en Portugal, a su presidente Fernando Almeida, para que empecemos pues a mover el tema, que la gente se empiece a entusiasmar de ir a Portugal. Como él mismo decía, pues no tienen que pensar en que se van a ir toda la vida allá. Yo personalmente viví un tiempo en Holanda y otro tiempo en Estados Unidos, y son experiencias invaluables, realmente uno aprende muchísimo. Y después uno termina posiblemente volviendo o posiblemente quedándose, ya cada cual decide. Entonces yo pues sí los entusiasmo a que lo hagan. Creo que sobre todo la gente que no ha salido del país vale mucho la pena, cambian como persona, aprenden otros idiomas y también les cambia la forma de ver el mundo. Esta es una labor de pedagogía constante, de explicarle a nuestros ingenieros afiliados para que no lo vean tan complejo. Entonces recordémosle a nuestros televidentes cuáles son esos pasos básicos que debe realizar una ingeniera o un ingeniero a través de este convenio, por favor. Perfecto. Bueno, lo primero es que tienen que tener la matrícula de ingenieros. La matrícula pues la otorga el Consejo Profesional de Ingeniería o el Consejo Profesional de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Mecánica y Afines. Eso es lo primero. Sin la matrícula no se puede adelantar ningún procedimiento. Lo segundo es que deben estar afiliados a la Asociación Colombiana de Ingenieros, y pues ahí estamos, obviamente, a toda la disposición en ACIEM para que se afilien.
Y una vez que eso ocurra, pues hacen la solicitud a la asociación, validamos la información, validamos la matrícula, validamos la afiliación, etcétera, y le estaremos dando curso de su solicitud a la Orden de Ingenieros en Portugal. Okay. Es muy sencillo, o sea, simplemente son, diría yo, 3 pasos: matrícula, afiliación, validación nuestra y envío a la Orden de Ingenieros de Portugal. Cuando usted estuvo en el mes de junio en Portugal, en Isla Madeira, firmando este convenio, tuvo la oportunidad de tener un panorama y un espectro de esas oportunidades para nuestros ingenieros colombianos, un poco ratificando también lo que expresaba el ingeniero Fernando Almeida. ¿Por qué no le contamos cuáles son esos escenarios que usted vio como profesional y como presidente de ACIL? Yo creo que lo primero, Fernando ya lo mencionó, es como sentirse en casa. Realmente, como les digo, yo he vivido 2 veces por fuera en culturas totalmente distintas y es un cambio enorme. Pero pues en Portugal, a pesar de que se habla otro idioma, hay muchas cosas en común. O sea, el clima, la comida, la gente, la forma como funcionan es muy parecido a lo que nosotros estamos acostumbrados. Creo que eso es algo que hay que destacar. Extremadamente amables, nos atendieron tal vez demasiado incluso. Madeira es súper lindo, que es una isla. Y hablando ya de oportunidades, tuvimos varias conversaciones con empresas portuguesas en el sector de energía, por ejemplo. Hablamos bastante de renovables, de energía eólica, energía fotovoltaica, toda la parte de electrotécnica, incluso sistemas de red inteligente y todo lo que es automatización. Estuvimos hablando mucho y hay mucha necesidad. Como lo decía Fernando, pues se necesitan ingenieros e ingenieras en Portugal. Y pues fue lo que confirmamos. Estando allá era muy evidente que eso ocurre. Y claro, hay que ser abiertos a que no vas a llegar de gerente ni de director, todo se construye en la vida porque todo es un paso a paso. Y eso tampoco pues tiene ningún problema. Básicamente es eso. Lo que sí destaco y mi experiencia es que estudien portugués. Cuando uno viaja a otro país a trabajar, a uno le dicen, eso se trabaja en inglés, eso puede que sí, pero cuando sales de ahí tienes que socializar, pues tienes que hablar el idioma del país, entonces creo que el tema del portugués es importante. Ok. Usted es el primer ingeniero que recibió el carnet para poder ser reconocido en Portugal a través de la Orden de Ingenieros de Portugal. Contemos un poquito por qué la importancia y ese elemento cómo incide en el ejercicio profesional ya en ese país. Bueno, pasa a menudo que la gente viaja a otro país, los ingenieros e ingenieras, y no saben, y nadie les cuenta o no averiguan, que no pueden ejercer la ingeniería allá. O sea, la gente tiende a pensar que yo soy ingeniero en Colombia, viajo y pues trabajo de ingeniero allá, y eso no es tan simple. Hay casos que sí, pero hay casos que no. En los casos que no, usualmente hay que convalidar el título. Eso implica a veces exámenes que son difíciles porque son de regulación de otros países y en otros idiomas. Otras veces implica que tienes que tener un tutor, o sea, eres como un asistente de ingeniería. Entonces, pues la diferencia de tener el título, que pues es la tarjetica que llamamos nosotros, pues es toda porque pues ya eres un ingeniero. Ahora, claro, tienes que empezar a buscar trabajo, te tienes que portar bien, tienes que ser serio, honesto, en fin. Pero la diferencia es toda. En cambio, llegas a otro país donde no tienes la tarjeta, no tienes el título y pues básicamente te empiezas a estrellar. He conocido casos de amigos míos que empiezan a tener muchas dificultades y algunos incluso pues simplemente abandonan el proceso. Creo que este es un mensaje importante de los pasos que no se deben dar o quizás no cometer errores para que realmente sea una buena experiencia personal, profesional y hasta familiar. Sí, yo soy amigo siempre de tomar iniciativa. Creo que la gente no tiene que tampoco ser tan temerosa, pero también hay que ser realista. Cambiar de país no es algo que sea tan simple. O sea, no es que, como a veces dicen, es que Colombia está todo mal y nos vamos para otro lado y se resuelve. No es cierto. Hay que averiguar, hay que mirar. De hecho, nosotros estamos hablando con la Orden de Ingenieros de revisar la ley de Portugal sobre, por ejemplo, si un ingeniero puede llegar con su título y cuánto tiempo puede estar para buscar trabajo. O sea, todo eso hay que aclararlo. Si uno tiene el tiempo, es mejor hacerlo. Ahora, hay gente también que decide pues que se va rápido, se va con ímpetu y
y después empieza a tener problemas, pero hay gente que lo hace y le va bien. Pero si tienen el tiempo y tienen la ayuda de la Asociación de Ingenieros y de la Orden de Ingenieros de Portugal, pues es mejor hacer el proceso bien. Ese básicamente sería mi consejo. En la reunión bilateral, usted insistió muchísimo en la importancia de que esto se haga realidad y comenzar a mostrar un número X para que realmente otras ingenieras e ingenieros se motiven. Sí, como todo en la vida, y los ingenieros lo sabemos más que nadie tal vez, porque trabajamos con las manos, podemos firmar y podemos celebrar que tenemos el convenio y todo, pero la verdad es que si no hay movilidad, pues no hemos logrado nada. Es muy importante la firma, lógico, pero más importante que empecemos a tener gente que esté allá y tenga la experiencia de cómo se trabaja en otra cultura, con otros estándares, con otra forma de comportarse, en fin, y que puedan abrir camino en sus vidas. La verdad me llamó mucho la atención que en las solicitudes que tenemos todo el rango de edad, desde menos de 25 hasta más de 50. Interesante. Quiere decir que no es como uno cree, que a veces son solo los jóvenes los que se van a ir, ¿no? Todo el mundo está interesado. Finalmente, ingeniero Daniel Enrique Medina, presidente de ASIEN, ¿qué mensaje le enviaría a sus colegas ingenieras e ingenieros para que a partir de este momento comiencen a postular sus nombres a través de la asociación? Bueno, es una decisión personal de cada uno. Creo que si están pensando en salir del país a tener una experiencia, Portugal es una excelente oportunidad. Tiene lo mejor, que es que van a tener su título válido allá. Simplemente que se acerquen a la asociación a través de la página web, a través de los correos electrónicos. Envíen su solicitud. Nosotros ya tenemos una base de datos de los interesados y los estamos contactando. Y pues que empiecen a averiguar y no le tengan miedo a los cambios. Muchas gracias, ingeniero Daniel Enrique Medina, presidente de ASIEN, por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Ustedes, nuestros televidentes, han quedado informados y ilustrados tanto con el presidente Fernando Almeida como con el ingeniero Daniel Enrique Medina. Quienes estén interesados en postular sus hojas de vida, por favor escriben a la siguiente dirección de correo electrónico: afiliados@asien.org.co, afiliados@asien.org.co, y allí tomaremos sus datos y nos pondremos en contacto con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo y les estaremos informando más adelante los nuevos desarrollos de este convenio entre Portugal y Colombia de la movilidad profesional para ingenieros. Una feliz tarde. Muchas gracias, ingeniero. Con gusto, hasta luego.